¿Conoce usted el verdadero evangelio? ¿Sabe cómo recibir sanidad para su vida y los suyos a través del evangelio de Jesucristo? ¿Cómo saber si el evangelio que usted está recibiendo está contaminado? Estamos presentando a ustedes la serie El Poder del Evangelio, donde el Espíritu Santo hablará a tu vida a través de la Biblia. A continuación, presentamos la cuarta y última entrega de la serie El Poder del Evangelio. El programa de hoy está titulado El Evangelio, Poder de Dios para salvarnos. Gracias por sintonizar Creciendo en Familia con este servidor, Pastor Johnny Rafael Báez. Escuchas Creciendo en Familia, más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Somos privilegiados, ya que semana tras semana abrimos estos micrófonos para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Reciban un saludo especial de este servidor, Pastor Johnny Rafael Báez. En nombre del Centro Familiar Cristiano Internacional, CEFASI, en Plaza Central, cuarto nivel, lunes tras lunes. Ustedes están allá, nosotros estamos aquí, pero unidos en el amor del Señor. Acompáñeme a orar para que seamos guiados en todo lo que hemos de hacer por nuestro Padre eterno. Señor, gracias. Adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Te damos toda la alabanza y todo el reconocimiento a ti. Te presentamos en este momento, Señor, lo que hemos de hacer. Hemos venido en el nombre de Jesús a glorificarte. Hemos venido en el nombre de Jesús, Señor, para bendecir tu nombre a través de tu evangelio. Señor, queremos que hagas tu voluntad, tocando las vidas para salvación, produciendo arrepentimiento, convenciendo de pecado y por sobre todo dándonos la capacidad para entender tu palabra. Mira esta serie que culmina hoy sobre el Evangelio y el poder del mismo. Señor, permite que los que escuchen y no te conozcan reciban una palabra poderosa de parte de tu Espíritu y que así te honren, que así te alaben y te glorifiquen para que sean salvos en el día final. Señor, también los que ya estamos en tus caminos, te pido que nos dé la sabiduría para mantenernos firmes, para mantenernos en tu camino, el camino del Evangelio, el camino de la verdad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te gustaría encontrar un lugar donde restaurar tu vida y tu familia? ¿Quieres ser parte de una iglesia en crecimiento donde siempre serás tomado en cuenta? Centro Familiar Cristiano Internacional, cuarto nivel de Plaza Central, local 413. Nuestras reuniones, domingo 4 de la tarde, encuentro de sanidad y restauración familiar, miércoles 7 de la noche, curso de formación cristiana. No somos una iglesia diferente, la diferencia la haces tú. Usted sintoniza Creciendo en Familia, más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Por 3 semanas consecutivas hemos estado presentando a ustedes la serie El Poder del Evangelio. Hoy llegamos al final de la misma, siendo esta la cuarta entrega. Primeramente vimos qué es el Evangelio. Después mostramos a ustedes cómo recibir y vivir el verdadero Evangelio. La semana pasada fue un programa de impacto, ya que presentamos a todos los oyentes prácticas que nos separan del verdadero Evangelio. Y he de decir que las llamadas, los correos electrónicos y los comentarios fueron tantos que hasta llegamos a pensar en extender esta serie. Pero guiados en el Espíritu, esta noche presentaremos la parte final de esta serie, El Poder del Evangelio. La semana pasada
mostramos tantas prácticas que en verdad envilecen nuestra relación con Dios y nos apartan, nos separan del verdadero evangelio. Y a la verdad que nos gozamos porque humildemente recibieron la palabra de parte del Espíritu. Pues en esta noche tenemos más, ya que el tema es el Evangelio, poder de Dios para salvarnos. Pero dentro de este último programa también mostraré algunas prácticas que todavía nos siguen separando del verdadero Evangelio. Así que tome lápiz y papel, tome usted ahora mismo con qué grabar este programa, porque le aseguro que lo que usted escuchará a continuación solamente lo escuchará en Creciendo en Familia, porque este programa, más que un programa, es una respuesta sincera para un cambio radical. No se mueva, vuelvo en breve. No basta con leer la Biblia. Debes atesorar los dichos de Jehová en tu corazón para no pecar contra él. Salmo 119:11. ¿Te gustaría encontrar un lugar donde restaurar tu vida y tu familia? ¿Quieres ser parte de una iglesia en crecimiento donde siempre serás tomado en cuenta? Centro Familiar Cristiano Internacional, cuarto nivel de Plaza Central, local 413. Nuestras reuniones, domingo 4 de la tarde, encuentro de sanidad y restauración familiar. Miércoles 7 de la noche, curso de formación cristiana. No somos una iglesia diferente, la diferencia la haces tú. A continuación, el pastor Dr. Johnny Báez desarrolla el tema de hoy. Te invitamos a grabar y tomar notas de este programa. El mismo bendecirá tu vida. Gracias, muchas gracias. Para mí es un alto honor y una responsabilidad grande abrir estos micrófonos para hablar de la palabra del Señor. El tema que estamos desarrollando a partir de este momento es el Evangelio, poder de Dios para salvarnos, dentro de la serie El poder del Evangelio. La Biblia dice en el libro de Romanos 1:16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entiéndase, a todo el que acepte el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué está compuesto el Evangelio que lo hace poder de Dios para salvarnos? Según la Biblia, en Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y continúa diciendo la Biblia en el versículo 14 de Juan 1, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Pero entendiendo esto a la luz de lo que dice el Señor en Génesis 3:15, donde después de Adán y Eva haber pecado desobedeciendo a Dios, Dios da una profecía a la mujer y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted preguntará, ¿qué tiene que ver eso con el tema de esta noche, el Evangelio, poder de Dios para salvarnos? Pues bien, el Evangelio no es más que esta profecía cumplida de manera integral. Es que esta profecía de Génesis 3:15 tenía que ver con la venida de Dios a la tierra hecho hombre, Dios a la tierra a través de Jesucristo. Y fíjese que dije que en Juan 1:1 la Biblia dice que en el cielo
Jesús es la palabra de Dios, la acción de Dios. Pues el Evangelio es la palabra de Dios hecha carne y por tanto esta profecía de Génesis 3:15 cumplida. Y a eso es que Jesús se refiere cuando Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. De manera que el Evangelio al que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 1:16 y que dice que no se avergüenza, es Dios mismo manifestado, es la palabra de Dios manifestada, no es más que Dios hecho hombre y por ende su palabra manifestada en Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos, y cuando usted a estos textos que he leído hasta ahora le añade lo que Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, usted entenderá que el Evangelio no es más que la manifestación de Dios a través de la Biblia. Todo lo que está revelado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra del Señor, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, escuche bien, por el Evangelio. El Evangelio de Dios en Cristo Jesús, el Evangelio que tenemos en la Biblia, es poderoso para salvarnos, es poderoso para libertarnos, es poderoso para ser suficiente en sí mismo y ejercer los cambios que nosotros necesitamos. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos. Así que, si usted está dudando en este momento de lo que Dios hará en su vida, si usted está pasando por una situación que en este momento le constriñe y le hace pensar que no hay salida, quiero decirle que toda la respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. No está en los hombres, como denuncié la semana pasada. Y dije que hay muchas prácticas que la iglesia está llevando a cabo y movimientos que se levantan dentro de la iglesia, y que estos movimientos y estas prácticas no son parte ni tampoco son traídos por el Evangelio de Jesucristo, sino que son prácticas de hombre, son prácticas que causarán separación para con el verdadero Evangelio. La Biblia dice en el libro de Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo que está diciendo aquí es que cada persona que tiene un contacto con el Evangelio de Jesucristo, esa persona morirá en cuanto a que ya no hará lo que quiere hacer, sino que vivirá para Dios, guiada y guiado por el Señor, y por ende, aunque aparentemente esté perdiendo su vida, lo que está haciendo es ganándola. Está en la Biblia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que había un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre causó la muerte de Esteban, o por lo menos celebró la muerte de Esteban. Es lo mínimo que podemos decir. Esteban fue el primer diácono de la iglesia en sus inicios, fue el primer mártir también, fue un hombre probo, un hombre íntegro, y este Saulo no solamente
permitió y auspició la muerte y celebró la muerte de él, sino que yendo hacia otra ciudad, la ciudad de Damasco, a fin de hallar más cristianos para causarle la muerte, tuvo un encuentro con el Evangelio. Recuerde que dije que el Evangelio no es más que la manifestación de Jesucristo, no es más que Jesucristo, que en el cielo es la palabra de Dios y por ende Dios, y que viene a la tierra, Juan 1:1, Juan 1:14, Filipenses 2:5-8, hecho hombre, pero conteniendo la palabra de Dios, en otras palabras, el reino de Dios, en palabras más sencillas, el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo mismo. Pues en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se le aparece el mismo Jesús y le dice a Saulo: tú me estás persiguiendo. Aunque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo el Evangelio de Cristo y por ende a Cristo mismo. Pues tuvo un encuentro con el Evangelio de Jesucristo y a través del Evangelio fue restaurado y ahora salvo. Él proclama que el Evangelio es lo que necesitamos y que él no se avergüenza del Evangelio, Romanos 1:16 y 17, primero porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que el que es justo, entiéndase creyente en Dios, entiéndase servidor de Dios, vivirá por su fe, pero también el Evangelio es el poder de Dios manifestado. Yo espero que usted le esté dando seguimiento a esta serie, porque el Evangelio es lo que necesitamos, pero el Evangelio verdadero, el Evangelio puro, el Evangelio que causa transformación, el Evangelio que nos hace humillarnos ante Dios. La Biblia dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros estamos viviendo en el verdadero Evangelio, cuando hemos tenido contacto con el verdadero Evangelio, el poder de Dios estará en nosotros, porque el sello del Espíritu ya ha sido dado a nosotros, ya hemos sido apartados para Dios, ya hemos sido santificados para Dios al ser sellados como propiedad de Dios. La Biblia dice en Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que viene un tiempo, y es muy pronto, donde todos aquellos que niegan el Evangelio de Cristo, que niegan recibir la verdad de Dios, serán juzgados de manera contundente y determinada. Pero lo que más me preocupa, queridos oyentes, es que en ese mismo tiempo que está profetizado en Tesalonicenses 1:8, pues también entran aquellos que, conociendo al Señor, conociendo la verdad, prostituyen la verdad de Dios, o se prostituyen ellos predicando otro evangelio. Y como dice la Biblia, no es que haya otro evangelio, sino que muchos pretenden transformar, pervertir el evangelio enseñando prácticas que son incorrectas. Hoy, dentro de la iglesia, se honra más a los hombres que a Dios mismo. Usted ve que si el apóstol tal, que si el ministro tal, que si el gran hombre de Dios tal. Sin embargo, lo que la Biblia nos manda es a vivir el evangelio de Jesucristo. Hay un texto que no lo puedo obviar, que es 1 Corintios 9:14, que dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero, querido oyente, vivir del evangelio no es la práctica que estamos viendo ahora con el movimiento apostólico, que busca y demanda reconocimiento y demanda que se siembre en ellos y en sus ministerios. Aquí está hablando de que una persona que está dedicada a predicar el evangelio y que eso es lo único que hace y que ese es su trabajo,
debe ser sostenido por el mismo Evangelio de Jesucristo. Pero es fácil saber cuándo no se está cumpliendo con este texto bíblico. En el mismo momento que usted ve un ministro, como le gusta ahora al movimiento apostólico, con relojes carísimos, ropas carísimas, autos de lujo, casas lujosas. Alguien me dijo: pastor, pero nada de eso es malo. Y yo le respondí: nada de eso es malo, siempre y cuando tú trabajes por eso. Pero si todo lo que mencioné está en usted o está en esa persona que supuestamente es quien le da cobertura o es su pastor, en cambio la iglesia se empobrece cada día y esa persona toma los bienes de la iglesia para enriquecerse de manera personal, no está viviendo el evangelio, no está predicando el evangelio correcto y por ende no está obrando el poder de Dios en su vida. Tengo que resumir el programa de hoy porque mi tiempo se ha terminado. El evangelio de Dios es poderoso, el evangelio de Dios es suficiente y quien vive el evangelio no necesita ni de profeta, ni de apóstoles, ni de hombres que le traigan conceptos humanos, sino que su vida está sembrada en Dios y vive satisfecho en Dios. Mi propuesta es que digamos no a los profetas, no a los apóstoles de este tiempo, no al evangelio de la prosperidad, no al evangelio de la siembra, pero que se siembra en un hombre y que esa siembra parece que nunca crece, porque solamente es recibir. No al evangelio de los falsos milagros y no a las prácticas incorrectas, extrabíblicas y antibíblicas, sino que el verdadero evangelio es el que describe la Biblia en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan y en el libro de los Hechos. Es el evangelio que presenta a Jesucristo como Dios hecho hombre, caminando en la tierra, viviendo como pobre, siendo rico, para enseñarnos la verdad de Dios. Y una vez recibimos la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos sella, y al sellarnos nos hace propiedad de Dios. Y ahora vivimos, no como queremos vivir, sino como el Espíritu demanda en nosotros que vivamos. Por esta noche me despido, despidiendo esta serie, advirtiéndole a usted, ministro de Dios, que usted un día dará cuenta, y cada práctica incorrecta que afecte a los hermanos para que estos no vivan el verdadero evangelio, será demandado de Dios hacia usted. Ojalá que este programa le sirva para ir humillado ante Dios, tomar la Biblia una vez más y volver a la senda antigua, que no es más que volver al evangelio de Dios, predicando su palabra y solamente su palabra, y odiando las prácticas que nos separan del verdadero evangelio. Por esta noche, bye bye. Para invitar al Pastor Báez a tu iglesia o ministerio, llámanos al 809-937-0025. Prédicas y conferencias con el Pastor Johnny Báez sobre el matrimonio, la familia, la iglesia, liderazgo y mucho más. 809-937-0025. Predicando el evangelio para poblar el cielo, despoblando el infierno. Señor Jesús, ¿te gustaría encontrar un lugar donde restaurar tu vida y tu familia? ¿Quieres ser parte de una iglesia en crecimiento donde siempre serás tomado en cuenta? Centro Familiar Cristiano Internacional, cuarto nivel de Plaza Central, local 413. Nuestras reuniones, domingo 4 de la tarde, encuentro de sanidad y restauración familiar. Miércoles 7 de la noche, curso de formación cristiana. No somos una iglesia diferente, la diferencia la haces tú. Creciendo en familia, más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical.